nueva edición del podcast. Hola, Diana. Buenas, Alex. ¿Qué? Hoy te traigo otra vez sorpresa. ¿Otra vez? Bueno, como algunas veces lo hago, ¿Me ¿no? vas a hablar de otro famoso? No, no te voy a hablar de ningún famoso, pero he pensado que podía hacerte una mini entrevista porque a nuestros oyentes les surge una duda, y es que ¿qué es eso del método Sabam? ¿Qué es eso que se supone que tú haces que se llama método Sabam? Entonces, vamos a empezar por el principio, ¿no? De como cualquier historia. Cuéntanos un poco de dónde surge. Vale. Bueno, el método Sabam surge porque cuando yo empecé mi trabajo como fisioterapeuta más, digamos, especializado en trabajar temas emocionales, ¿no? A través de la respiración, lo que yo empecé a ver es que a las personas que acudían, independientemente de cuál fuera el motivo por el cual venían, habían como unos ciertos tipos de pacientes que tenían como algo que yo identificaba como igual o común, aunque no sabía muy bien lo que era. Es decir, que habían personas que venían, que a lo mejor una venía por un síntoma y otra venía por otro, pero yo veía que esas dos personas había algo que era igual. Y decía, hay algo que es lo mismo y no sé muy bien lo que es. Y entonces, indagando en eso, de lo que me di cuenta es de lo que en Sabam llamamos los patrones emocionales. Es decir, que habían como cuadro grandes tipos de patrones emocionales que algunos pacientes compartían entre ellos, ¿no? Y que estaba de alguna manera esos patrones condicionando lo que les estaba ocurriendo. Claro, ¿sí? Esto originó un primer libro que se llamaba Coaching para Todos, Correcto. en el que hablabais del coaching tipológico con Meritxell Obiols, y aquí ya teníais unas cuantas tipologías. Sí, ahí fue como empezar un poco con las tipologías, pero todavía no era método Sabam. Método Sabam surgió después, que es como una visión más emocional. El coaching tipológico hablaba más como de formas de funcionar, ¿no? Más físicas, más mentales, más emocionales. El método Sabam es más específico, ¿no? Porque parte de la base de que hay como 4 emociones básicas, que son miedo, rabia, alegría, tristeza, y de alguna manera todos, por la razón que sea, cuando somos pequeños, hay una de esas 4 que no integramos tan bien como las otras 3. Ajá. Y esto es lo que va a generar lo que nosotros llamamos un patrón emocional básico de miedo, rabia, alegría o tristeza, que no significa un problema con esa emoción, ¿vale? No es que porque tengo un patrón emocional básico de rabia tengo un problema con la rabia y me estoy enfadando todo el día, sino que esas 4 emociones están relacionadas con 4 necesidades que cuando somos pequeños tenemos que tener cubiertas, ¿no? Que son la necesidad de control, de que plenamente controlado, que no sea un caos, la necesidad de amor o de aprobación, la necesidad de seguridad o de sentirnos a salvo, y también la necesidad de ser reconocidos como alguien distinto o diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una de esas 4 necesidades, siempre va a pasar que uno siente que no se ha satisfecho igual que las otras 3, va a generar en la persona como una especie de deseo de cubrir esa necesidad. Y si eso no se sana, lo que va a ocurrir es que durante toda la vida hay muchas cosas que las hacemos o las dejamos de hacer porque estamos intentando cubrir esa necesidad de aprobación o esa necesidad de seguridad o de... Y esto puede ocurrir que en una misma familia hijos diferentes tengan patrones básicos diferentes. Sí, entiendo, completamente. ¿no? Porque depende de cómo tú lo percibes en ese momento. Sí, y porque también que se te active como si dijéramos un patrón o el otro, claro, no sabemos muy bien por qué es. Quiero decir, ¿qué es lo que hace que tú acabes desarrollando un patrón de rabia? No lo sé, puede haber condicionantes genéticos, medioambientales, culturales, no lo sé. Pero ante el mismo estímulo, una persona a lo mejor va a sentir no estoy a salvo, y entonces va a generar lo que llamamos un patrón básico de miedo, y se va a pasar toda la vida buscando esa seguridad cuando no existe, en realidad, fuera de ti. Y otra persona puede sentir eso como es que no me quieren, ¿no? O no me quieren de forma incondicional, y entonces me voy a pasar toda la vida buscando la aprobación, el reconocimiento y el amor de los demás, ¿no? Claro, esas necesidades que sentimos cuando somos niños, si no nos las han cubierto, se convierten en deseos cuando somos adultos, porque nos las podríamos cubrir nosotros, pero tampoco hemos aprendido a hacerlo. Claro, porque cuando tú eres pequeño eres dependiente, no dependes de ti mismo, y para sobrevivir necesitas a tus progenitores, con lo cual esa necesidad te la tienen que cubrir, tú sientes que la tienen que cubrir ellos. Cuando tú tienes 30 años, tú no necesitas que nadie te quiera y no necesitas buscar seguridad, que decir, ya no es necesario, pero si eso no se cerró bien, lo que era una necesidad ya no es una necesidad, pero sí está ese deseo impulsivo de necesidad de agradar o de necesidad de sentirme a salvo, de no salir de la zona de confort o de tener todo controlado, ¿no? Claro, lo que pasa es que es un pelín más complejo, ¿verdad, Alex? Porque no solo tenemos un patrón básico, sino que esto se complica un poquito más. Claro, porque lo que ocurre es que durante el proceso, nosotros hemos visto que durante el proceso de desarrollo de la personalidad, cuando tú tienes un patrón básico que sea, por ejemplo, de tristeza, lo que va a pasar es que luego lo vas a intentar cubrir, cuando eso ves que no lo puedes cubrir, lo vas a intentar cubrir con las otras emociones, con los otros deseos, ¿no? Empiezas a hacer lo que llamamos fugas, ¿no? Esto es como, para que se entienda, es como si yo tengo necesidad o deseo de agua y un día digo, es que nadie me da agua. Bueno, pues voy a tener el deseo de un vaso. Voy a intentar conseguir un vaso porque cuando consiga un vaso me darán agua. Entonces, ahora ya lo que quiero es un vaso, ya no quiero agua. Quiero un vaso para luego conseguir el agua. Pero en el fondo lo que estoy buscando es lo mismo. Pues cuando yo siento, por ejemplo, si tengo un deseo de control y siento que no puedo controlar, pero entonces digo, bueno, cuando me quieran controlaré.
Ya. Y si no, cuando me quiera por lo menos esta persona, ¿no? Seguridad, entonces me sentiré querido y controlaré. Ajá. Entonces vamos haciendo como lo que llaman las fugas y vamos generando todo un patrón que en cada persona es distinto, que está compuesto por su emoción básica, vamos a decir, y esas 3 emociones y en qué orden se escapa y cuándo. Y todo eso genera un patrón emocional o una forma de estar en el mundo que muchas veces pues no pasa nada, es así y ya está, de alguna manera también forma parte de eso que llamamos tu personalidad, pero que a veces, ¿qué ocurre? Que nos puede acabar dando un síntoma, ¿no? Y entonces muchas veces cuando viene una persona con una sintomatología, la que sea, nosotros no trabajamos nunca con el síntoma, sino que buscamos un trabajo sobre ese patrón para disolverlo y que no esté condicionando tanto. Y cuando eso ocurre, muchas veces el síntoma mejora o remite. Y una de las dificultades más grandes que yo observo tanto en nuestros estudiantes, alumnos, como en los pacientes, es el hecho de diferenciar qué es un patrón emocional, que no es lo mismo exactamente que una emoción. Sí, esto es una batalla mía cuando lo explico, cuando damos clases, porque, claro, pues si me siento culpable es que tendré un patrón de culpa. Y claro, no necesariamente, a lo mejor lo que tienes es un patrón de resignación porque crees que no conseguirás nada en la vida y al final eso te hace sentir culpable. Es decir, una cosa es lo que siento y lo que siento es puntual. Yo puedo sentir frustración, como puedo sentir culpa, porque muchas veces hay gente que me dice, bueno, entonces ¿qué pasa? Que si te quitan los patrones ya no sientes culpa ni sientes nada, no sientes lo mismo igual, pero no es lo mismo una culpa puntual porque he metido la pata, me he equivocado, me siento culpable y luego se me pasa, que vivir constantemente con un patrón de culpa donde yo ya presupongo que todo lo que pasa es culpa mía porque todo lo hago mal. Eso ya es un patrón. Entonces, claro, en Sabam lo que buscamos es liberar esos patrones. No pretendo que nadie sienta culpa nunca ni frustración nunca. Si yo un día quiero conseguir algo y no lo consigo, me frustraré, pero es una emoción puntual que tal como viene luego se irá, ya está. No es tan limitante. Claro, porque... Pero si tengo un patrón de frustración porque realmente creo que es que no puedo y no puedo y no puedo y haga lo que haga no puedo, entonces ya no es una emoción, ya es como un estado que se está manteniendo y que me hace estar interpretando la vida todo el rato desde el punto de vista de esa frustración. Eso es, o sea, el patrón que nosotros llamamos emocional, pero realmente sería hematosomato, psicosomato emocional energético. Sí, es un palabra. Espiritual, si queréis. Sí, es un palabra. Lo que te condiciona ese patrón es la actitud que tú tienes frente a la vida a la hora de relacionarte con el entorno, con los demás, contigo mismo. Sí, básicamente lo que buscamos es eso, el cambio de actitud. De hecho, mucha gente ya intenta hacer cambios de actitud y muchas veces no lo consigue porque lo que intenta hacer es un cambio de conducta. Es decir, yo veo la vida igual que siempre, pero voy a intentar hacer algo diferente. ¿Cuál es el problema? Que entonces tengo que tener mucha fuerza de voluntad. Y si no, muchas veces lo que ocurre es que lo voy a hacer 2 meses y al tercero lo dejo porque al final eso que estoy intentando hacer distinto no está casado con una forma diferente también de entender el mundo y de sentirme. Claro, simplemente estoy haciendo un cambio conductual que en cierta manera es artificial porque no sigue lo que yo pienso y siento, ¿no? Correcto. Y en cambio, para mí, cuando hablamos de actitud, que cada uno definirá como quiera, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos actitud como una forma distinta de relacionarme conmigo, los demás o el entorno, ese cambio de actitud pasa por un cambio total del sistema. Es decir, tengo que ser capaz de ver y entender la vida de otra manera, sentirme de otra manera, pero también corporalmente tengo que estar colocado de otra forma, ¿no? O sea, un depresivo, todos sabemos, ¿no? Va así para abajo. Mientras esté así, aunque vaya al psicólogo, pues va al psicólogo y dice, vale, ya entendí, ¿no? Un psicoanalista dice, mi madre no me dio la teta, no sé qué, vale, estoy así, no me quería, estoy Claro, triste. para los que no nos estáis viendo, pues Alex se pone así con el pecho un poco hacia adentro y la cabeza hacia abajo, como un poquito metido en sí mismo y mirando hacia abajo, que es como pues caminaría un depresivo puro por el mundo. Entonces yo lo que siempre digo es que si tuviera la varita mágica, que no la tengo, ojalá, y yo pudiera tocar a esa persona en una recta, así no se puede estar depresivo porque el cerebro no encaja. Entonces, lo que quiero decir es que la corporalidad y la estructura corporal, la postura y la energía con la que estamos, también está formando parte de todo eso, junto con la mente, con las emociones. Y todo eso es lo que se tiene que colocar diferente para entonces poderme relacionar diferente. Entonces muchas veces el síntoma va a desaparecer. Sí, es decir, el cambio no es solo emocional, mental, sino que también tiene que haber un cambio corporal que te haga ya afrontar la vida de una forma diferente, ¿no? De hecho, yo tengo una amiga muy amiga, que es psicóloga, que ya más trabaja muy bien, y me envía gente precisamente, muchas personas que me envías por eso, porque a nivel mental o emocional han hecho el trabajo y ha habido un cambio, pero falta como acabarlo de implementar, ¿no? Como que el cuerpo se entere. Es como si yo mentalmente y emocionalmente he hecho el cambio, pero es como que mi cuerpo no se ha enterado todavía, ¿no? Y hasta que no consigues que el cuerpo también se ajuste y se recoloque de forma coherente con ese cambio, hay algo ahí que parece que no se acaba de producir. Es así. Entonces, para que nos entiendan los que nunca han probado el método Sabam, en consulta tú lo que haces es como aplicar un protocolo, ¿no? Bueno, sí, es un protocolo de intervención psicocorporal y básicamente no hablamos demasiado, quiero decir, es un trabajo muy en la camilla, porque todos estos patrones, nosotros partimos de la base que son patrones eso, que están muy instalados en el cuerpo, y lo que hacemos es un trabajo a través del contacto manual de la respiración, donde lo que hacemos es disolver
temporalmente ese patrón, que se afloje, para que la persona pueda tener una experiencia real diferente a la habitual, ¿no? Es como, porque si no pasa un poco, como siempre explicamos, yo explico el sabor del chocolate, ¿no? Si yo te digo que pienses en el chocolate y nunca lo has probado, no puedes, porque no sabes qué sabor tiene. Si yo toda mi vida he estado con un patrón de culpa, por ejemplo, la gente te dice, no te sientas culpable. Y no, ya sí, eso ya hasta ahí ha llegado. Pero, ¿cómo es eso de no sentirse culpable? La persona no tiene ninguna experiencia real de lo que para ella es no tener culpa. Cuando tú haces, en este caso, la sesión, por ejemplo, si trabajáramos la culpa y lo liberas en la camilla, cuando la persona se pone de pie hay un cambio, de repente se siente distinto, ve diferente. Y entonces eso que nota diferente es la experiencia que yo tengo de la no culpa. Y entonces creas como una referencia que después tú puedes replicar o volver a tener en otros momentos en tu vida cotidiana. Es decir, en un momento empiezo a entrar en un estado que no me gusta, puedo parar y recuperar la sensación de la no culpa, porque ahora ya sé cuál es, ya la he experimentado. Claro, ya sé qué sabor tiene. Exacto, puedes evocar ese sabor que ya sí que conoces. Porque lo has experimentado. Pero si no lo has experimentado nunca, que te hablen de la no culpa es como hablar del sexo de los ángeles. Yo entiendo que no me tendría que sentir culpable, pero es que no sé, no tengo una experiencia vivida real de lo que significa eso, entonces no lo puedo evocar. Es bastante abstracto de explicar, porque si no lo has vivido, se estarán preguntando cómo puede ser eso de que puedas experimentar física, mental y emocionalmente que no tienes ese patrón. Y esta pregunta igual sí que yo la puedo responder un poquito, ¿no? Porque al final es como de repente te levantas colocado de una forma diferente y por un momento puedes ver el mundo de una forma diferente y te permites experimentar un poco qué es eso y saborearlo, y si quieres te acompañamos a mantenerlo, ¿no? Claro, yo no sería este el trabajo, pero igual para que la gente entienda un poco de qué se trata, ¿no? Tú imagínate que siempre has visto la vida desde el suelo, ¿no? De pie en el suelo. Y esa es la visión que tú tienes del mundo. Sí. Y entonces un día te digo, es que esta no es la visión. Ah, no, súbete a la silla. Ajá. Entonces te pones de pie en la silla y ves desde arriba. Desde arriba la visión es otra. Sí. ¿No? Sí, sí. Y entonces ahora imagínate que te dijera, esta es la visión. Ahora imagínate ir así por la vida, ¿no? Claro, te apetece mantenerla. Pues de repente, claro, no se trata de esto, ¿eh? Pero es como comprender que una visión diferente de la realidad me permite interactuar con ella de forma diferente. Pero cuando hablo de visión no es solo mental, es una visión total. Es decir, me veo distinto, me siento distinto, lo pienso distinto, me coloco distinto y de repente mi percepción de la realidad cambia un poco. Y en ese cambia un poco es que puedo interactuar con ella de forma diferente y de forma natural. Porque si no, si la visión no cambia, lo único que hago es un cambio conductual, pero que no sé, o es más difícil sostener el tiempo. Bueno, yo creo que más o menos, sí, has hecho una pincelada así a grosso modo de qué es esto del método Sabam. También vuelvo a repetir que sin probarlo a veces es difícil imaginarlo, pero lo que sí que puedo asegurar es que ayuda a mantener los cambios en el tiempo y a hacerlos bastante sostenibles a la hora de estar implementándolos. Yo siempre digo que puedes imaginarlo para luego darte cuenta que no tiene nada que ver con lo que te habías imaginado, ¿no? Eso es como si tú te imaginas, no te has bañado nunca en el mar y te montas una película mental de lo que se debe sentir cuando te bañas en el mar. Desnudo, en el Caribe, en agosto. Y de repente vas allí y lo haces y dices, no tiene nada que ver con lo que me había imaginado, ¿no? Correcto. Hasta que no lo pruebas, pues es como todo, no sabes realmente cómo sabe. Pero bueno, un poco para resumir, es un método en el que utilizamos un trabajo más corporal. Lo que sí que pretendemos es ayudar mediante la respiración y los toques corporales y alguna otra cosita a evocar una experiencia que no has tenido nunca, y luego te ayudamos a contextualizarla y así quieres mantenerla en el tiempo. Sí, luego al final tú eres libre, ¿no? Yo siempre digo que la gente a veces me dice, pero si me quitas el patrón y si luego no quiero, digo, bueno, es que no es irreversible. Quiero decir, si tú llevas 20 años sintiéndote culpable, te lo conoces muy bien ese patrón. Si quieres volver a él, podrás volver. Y de hecho es fácil volver. Es muy fácil volver. Lo que a veces cuesta más es precisamente lo contrario, ¿no? Pero sí que por lo menos experimentas lo que es lo otro y luego tú eres libre de decidir si te interesa más la nueva versión de ti mismo o la antigua. Pues muchas gracias, Alex. Si os han quedado dudas, por favor, nos las transmitís, que haremos lo posible por contestarlas, y nos vemos en el próximo. Hasta el próximo ya.